Hola amigas y amigos, ¿se preguntarán por qué sigo con la misma polera? Sí, sigo grabando videos durante este día. Se preguntarán también por Paco, él se encuentra en este momento un poco más ocupado en sus labores, así que por eso estoy yo delante del micrófono, delante de la cámara, grabando videos para ustedes. Así que comenzamos nuevamente con mis celabros. Bueno muchachos, como se lo habíamos mencionado, Samsung sí está rompiendo el mercado. Ha tratado de innovar y nosotros esperamos que el teléfono que venga estos próximos años de parte de ellos va a ser un equipo que va a dilucidar todo esto. El Samsung Galaxy 11. Como se lo mencionábamos en los videos anteriores, creemos que era un teléfono que viene con muchas características que va a revolucionar el mercado. Pero no deja de ser meritorio que el cuerpo de este teléfono Samsung sí lo está utilizando para otros modelos. Esto quiere decir que este próximo año, en 2020, vamos a tener dos equipos que van a llamar mucho la atención, que son el Samsung Galaxy A51 y el A71. Esto quiere decir que gran parte de este mercado se lo quiere también arrebatar y llevarse la torta Samsung y arrebatarle esta gloria que ha tenido Huawei y iPhone en base a los teléfonos de más baja gama, pero con características muy altas, que son prestaciones que en definitiva marcan la diferencia. ¿Qué les puedo mencionar yo del Galaxy A51? Un equipo que va a tener una pantalla de 6.5 pulgadas. Un equipo realmente pequeño en cuanto al peso, 172 gramos. Su procesador va a ser un octa-core que es muy bueno. Su RAM va a ser alrededor de 6 GB y va a partir con un almacenamiento de 128 GB que va a permitir un almacenamiento total, que si vamos a agregar tarjetas de memoria, de hasta 512 GB. Entonces estamos diciendo que el teléfono ya de por sí, su almacenaje es bestial. Su cámara frontal, o sea, escúchenme bien esto, va a ser de 32 megapíxeles. Y su cámara trasera de 48 megapíxeles, que va a permitir relacionar fotos de macro, gran angular y fotos con profundidad, ¿ya? Cada esto uno con cierta cantidad de megapíxeles, pero en definitiva estamos hablando de que son 4 cámaras que van a permitir trabajar de esta forma a este teléfono de Galaxy A51. Su batería son 4000 mAh, que no está nada mal para un equipo, y su sistema operativo va a seguir siendo Android 10 o en otras partes se va a seguir vendiendo como Samsung One UI 2.0. ¿Qué les puedo decir? Es un equipo que hasta el minuto sí va a llamar bastante la atención porque es el mismo diseño por la parte de atrás o muy parecido a lo que va a ser su Galaxy 11. Viene con otras características que en definitiva va a trabajar con 4G, Dual SIM, 2 chips, USB-C, que en definitiva también ya es muy típico de Samsung, NFC y un mini jack. O sea, ellos no lo han eliminado en este modelo, el mini jack o el jack de audio. Sí dejaron un mini jack con un adaptador para que la gente pueda seguir utilizando el audífono que más le guste. Sensor de huellas bajo la pantalla, imagínense. Y aparte de todo esto, va a venir sin notch. ¿Qué creen ustedes? Realmente el push ball que ellos ocupan, de todas maneras, que es una pequeña circunferencia en la parte frontal de su pantalla que permite tener todo el detalle, es realmente llamativo porque es como una gotita que tuvieras tú en tu pantalla. Entonces, es un equipo que va a llamar mucho la atención. 4 cámaras como se las mencionaba y los colores están realmente bellos. O sea, estamos teniendo uno que es como entre calipso y celeste, uno que es negro, entre rosado, blanco, celeste. Voy a dejar ahí un poco las características para que puedan ver los nombres ustedes.
pero realmente se está robando parte de la torta Samsung con esto y ya se están filtrando tanto sus diseños, sus colores y sus formas. Vamos a revisar lo que va a ser el Galaxy A71 y sus características ahora. Bueno, muchachos, y como les mencionaba, la revisión del A71 está realmente también muy impresionante. Una pantalla de 6.7 pulgadas. El peso en relación al otro teléfono es un poco más elevado, 179 gramos, perdón. Un procesador de Snapdragon 730 octa-core, muy bueno, realmente muy bueno. Y de RAM de 6 a 8 GB de RAM, o sea, tú vas a poder elegir cuánta cantidad de RAM va a tener tu teléfono. Almacenamiento de 128 GB hasta 512, que es la expansión con una micro SD. Una cámara frontal de 32 megapíxeles. Y su cámara trasera, que son también 4 cámaras. Escuchen esto. 64 megapíxeles. 5 megapíxeles para el ángulo macro. 12 megapíxeles para las fotos de gran angular. Y 5 megapíxeles para fotos que van a pedir con profundidad. O sea, realmente viene con todos estos teléfonos. Su batería de 4500 mAh con una carga rápida de 25 vatios. Eso quiere decir, o de watts, que realmente va a cargar mucho más rápido este teléfono. Siguen usando Android 10 o Samsung One UI 2.0. La conectividad 4G, Dual SIM, Bluetooth 5.0, USB-C y mini jack. Al mismo características que el equipo anterior, va a también tener sensor de huellas bajo la pantalla. Aún así sigue teniendo el tema del notch, pero en base a la gota, que realmente llama mucho la atención porque ocupa todo el borde, digamos, el equipo y su pantalla, y realmente te permite, digamos, tener una noción de toda la pantalla del equipo sin ningún problema, a excepción de los notch que se conocen en varios equipos que hemos visto. ¿Ya? Realmente Samsung se está volviendo loco. Digámoslo así. Se está volviendo loco porque está lanzando equipos que van a ser gama baja, porque en comparación a su estandarte o a sus buques de batalla, no van a tener las mismas características, pero sí vienen a renovar el mercado y quizá a volverse capaces de llevarse esta torta de gente que les va a llamar mucho la atención o son muy fieles a lo que es el desarrollo de Samsung. Van a ser equipos que en definitiva nos van a permitir lograr mejores fotografías, mejores resoluciones de pantalla, mejor rendimiento en batería y mejor rendimiento de sus procesadores a precios que no van a ser tan altos como lo puede ser un Samsung 11 Plus o como un Galaxy Note nuevo. Así que pongámosle ojo a Samsung. Está luchando también y también quiere impactar con equipos que se pueden llevar gran parte del corazón de la gente a sus hogares. Bueno, muchachos, y eso ha sido la revisión de estos nuevos equipos que van a llegar el próximo año a través de Samsung. Creo en lo particular que sí van a lograr tener gran parte de la torta de lo que es acá en Chile. Son equipos que vienen a renovar gran parte de la mercancía y de los aparatos electrónicos o smartphones que existen acá en Chile y que son bastante llamativos. Van a ser asequibles al bolsillo de todo chileno y que en definitiva les van a permitir lograr tener mayor capacidad de fotografía o de procesamiento a un bajo costo y no tan elevado, digamos, como otro equipo de otras gamas. Así que les dejo esta noticia acá. Samsung se está volviendo loco. Y esto ha sido Mis Celabros.